Bien, pues ahora vamos a estudiar para esta semana la historia de los misioneros redentoristas de la provincia de México y su misión específica, extraordinaria, que es la misión en Carichí, Chihuahua. Esta experiencia, que tiene como título Siguiendo al Redentor entre los más pobres y abandonados, ha querido enfatizar la experiencia que los redentoristas han vivido en la comunidad de Carichí, en el encuentro con un interlocutor específico que incluso en la actualidad se sigue tomando en cuenta para nuestro objetivo en la misión, que es el indígena. Es por eso que nos vamos a encontrar ahora con el indígena Rarámuri, cómo a lo largo de 25 años esta experiencia indígena ha nutrido y ha fortalecido la misión de los redentoristas en México, al mismo tiempo de que le ha hecho enfatizar aún más en la actualidad su objetivo del anuncio explícito de la palabra de Dios a los más abandonados, tomando en cuenta a este sujeto, que es el indígena. Por eso es importante recuperar la experiencia que se ha vivido en la Tarahumara, y esta experiencia tiene que fortalecer ahora nuestros objetivos principales, ahora puestos en marcha. Por eso vamos a ver este proemio. Fue en busca de los más pobres y se compadeció y se quedó con ellos. En nuestra provincia de México, movidos por la misma espiritualidad redentorista, heredada de nuestro fundador San Alfonso María de Liguori, y en consonancia con las orientaciones de los últimos capítulos generales, buscamos ser coherentes con la razón de nuestro ser en la Iglesia, y hemos optado por hacer la experiencia de caminar y compartir la fe desde nuestro propio carisma con estos indígenas Rarámuri Pagotuame de la Sierra Tarahumara. En este breve párrafo se encierra la trama de una historia que llega a los 25 años. Los redentoristas de México, queriendo ser fieles al seguimiento de Cristo, un día decidieron salir en busca del más pobre y abandonado. Y fue así que vislumbraron al indígena, al heredero directo de los primeros pobladores de estas tierras, como aquel a quien debían acercarse. Y fueron a encontrarlo, allá donde vivía, al noroeste de México, en medio de montañas y silencio. El siguiente video es una breve narración de lo que pasó para que este encuentro entre los redentoristas y los Rarámuri pudiera darse. Es también un acercamiento a lo que ellos han caminado juntos. Y en la esperanza es el recuento de una actividad que deseamos que se intensifique hasta llegar a compartir plenamente la vida. En este sentido es recuperar esta experiencia de Carichí para fortalecer nuestras prioridades apostólicas en la actualidad. Recordemos que son dos, el indígena y el migrante. Y desde el indígena es importante tomar en cuenta esa experiencia y nutrirnos de ella para seguir animados y llenos, impulsados por este espíritu redentorista, para seguir anunciando la buena nueva a quienes hoy más lo necesitan. Empecemos pues a hablar sobre el indígena migrante. En primer lugar vamos a ver cómo fue el discernimiento de esta opción. ¿Cómo fue que los redentoristas cayeron en cuenta de que tiene que ser el indígena Rarámuri el sujeto de la palabra de Dios anunciada por ellos? En primer lugar, encontramos varios impulsos. Estos impulsos vienen dados por el Concilio Vaticano II a nivel eclesial general y a nivel de la congregación a raíz de una renovación de las constituciones y de los estatutos, que son las directrices de la vida apostólica de los redentoristas. En primer lugar, tenemos pues esta iluminación que nos dan el 19 y 20 capítulo general. El 19 nos habla sobre la proclamación explícita, profética y liberadora de la palabra de Dios. El otro capítulo, que es el 20, nos dice a quién tiene que ir dirigida esta palabra. ¿Quiénes son los sujetos de esta predicación? Son los pobres, pero también los pobres nos evangelizan. Nos tenemos que dejar interpelar por ellos, porque ellos también tienen algo que decirnos. En ese sentido,
encontramos que la proclamación explícita, profética y liberadora de la palabra de Dios es el quehacer de la congregación, y se trata de llevar esta proclamación a los pobres. Los pobres no son ideas o teorías, son rostros, hombres concretos. Nuestras constituciones enuncian algunos criterios para la elección de los destinatarios privilegiados de la evangelización, según el carisma de nuestra congregación. Son en primer lugar los más abandonados espiritualmente, entre ellos, sobre todo, los pobres, las personas privadas de sus derechos fundamentales y que viven en la miseria material. ¿Y en qué consiste la interpelación de los pobres? ¿Cómo los pobres nos evangelizan? Los pobres nos cuestionan y nos invitan a hacernos pobres y libres por el reino de Dios. Nuestra opción por los pobres nos llama sin cesar a una conversión personal y comunitaria. Con estas directrices, entonces, se invita a todas las unidades de la congregación a hacerse preguntas, a cuestionarse, y de esas preguntas sacar consecuencias. En primer lugar, esta pregunta: ¿dónde están actualmente en nuestras regiones los más abandonados, de los que hablan estas constituciones? ¿Dónde están esos abandonados en el lugar donde nos encontramos como redentoristas? Segundo, ¿a qué situaciones de pobreza y de opresión queremos prestar una atención misionera especial, partiendo de nuestro tema principal? El tema principal es evangelizar a los pobres y dejarnos evangelizar por ellos. Es por eso que la siguiente pregunta tiene que ver con este tema que dice: ¿nos solidarizamos con los pobres a quienes predicamos el evangelio? Esta cuestión de solidaridad ha de abrir o ha de irrumpir en nuestra vida, en las unidades donde nos encontramos, para salir en búsqueda de ese rostro abandonado, de ese rostro concreto, y ese rostro que nos tiene que decir a nosotros para continuar con nuestra labor evangelizadora, y sobre todo que ellos también nos evangelizan. Entonces esto quiere decir que hay implicaciones. Las implicaciones, ¿cuáles son? Nos pide, en primer lugar, como redentoristas, un apostolado más audaz, capaz de conocer mejor al mundo y al hombre de hoy, y se comprometiera en la búsqueda de la verdad y la justicia, especialmente para los que sufren. Se trata también de que exista una comunidad apostólica más dinámica, capaz de ser coherente con el mensaje que predica y que pudiera consolidar valientemente la decisión de servir a los más abandonados. Estas preguntas y estas directrices que acabamos de mencionar nos exigen audacia, nos exigen dinamicidad, nos exigen coherencia, nos exigen compromiso y nos exigen salir a buscar verdad y justicia, especialmente para aquellos que sufren, que son rostros concretos, ya lo hemos dicho. Entonces, ahora en México, ¿cómo se reciben estas indicaciones, estas directrices, estas guías que iluminan? Bueno, en primer lugar, se empieza un camino de discernimiento que cada vez con más claridad irá perfilándose para entender al pobre y al abandonado, ese mismo que el capítulo general invita a mirar como lugar teológico propicio para la revelación de Dios. El pobre es el lugar teológico per excelencia. Esto significa que ahí Dios se revela también, y por lo tanto encontramos ya en el año de 1986 estos intentos de encontrarnos con el pobre y de cómo hay que hacerlo. En primer lugar, se dan las asambleas a nivel provincial en este año de 1986, que tienen como objetivo reflexionar lo que se dijo en los capítulos generales, en especial el 20º capítulo general: evangelizar a los pobres y dejarse evangelizar por ellos. Ya lo hemos dicho, ¿no? En 1988 hay otra convocación de asambleas a nivel provincia. Se ponía ya en la conciencia de la provincia que la opción por los pobres urgía cada vez más, pues era un signo inequívoco de la fidelidad al carisma de la abundante redención. Entonces, estas directrices y esto que se ha ido ya platicando en la provincia de México a raíz de los encuentros de las asambleas provinciales
sensibilizará al 13º capítulo provincial del año 1988, donde la comisión preparatoria sensibiliza a que la provincia urja algo, se presenten proyectos claros, evaluables y que se dé el espíritu de riesgo. Iluminados ahora pues con esto, por un espíritu o por un impulso a manifestar más clara y valerosamente su solidaridad fraternal con todos los que sufren las consecuencias de la lógica evangélica que los empuja a levantarse contra las injusticias provocadas por el abuso de poder, por defender a los más pobres y oprimidos o por defender la fe y la fidelidad a la Iglesia. Se trata pues de ser iluminados por este impulso de salir y de defender, sobre todo a raíz del encuentro con Cristo, un encuentro que nos lleva a salir hacia el encuentro del más pobre y más abandonado, cuyo rostro se puede ver, se puede sentir, se puede tocar, se puede abrazar y defenderle, sacar adelante esta lógica evangélica de liberación de las injusticias y de sentirse también pobre en medio de los pobres. Así pues, creemos, dice el capítulo, que como provincia sí estamos en condiciones de llevar a cabo experiencias de inserción entre los más abandonados y aún más creemos que la provincia debe tomar un compromiso solidario, es decir, al afirmar que la provincia está en condiciones, afirmamos que las experiencias son un compromiso de toda la provincia y no iniciativas aisladas de unos cuantos. Esto quiere decir que la provincia ha evaluado estas directrices impulsadas por el gobierno, por los capítulos generales y al mismo tiempo por estos encuentros de asambleas e iluminados e impulsados ya por estas directrices, la provincia está en condiciones de llevar a cabo una experiencia de inserción. Así, por lo tanto, ante una serie de propuestas para vivir este nuevo proyecto, se han dicho que son 13 propuestas, se decidió una específicamente, formar una comunidad en una zona indígena en nuestro país. Muy bien, hasta aquí hemos hecho el discernimiento de, en primer lugar, evaluar y tomar en cuenta que nuestra tarea es la proclamación explícita de la palabra de Dios. ¿A quiénes? A los pobres, a aquellos rostros concretos, aquellos rostros humanos que también nos interpelan, es decir, nos evangelizan. Y en México, en nuestra provincia, estamos en condiciones de esta experiencia de inserción entre los más abandonados y por lo tanto esta inserción se ha de hacer a partir de una comunidad que se meta en una zona indígena en México. Ahora bien, ¿en qué lugar? Eso es lo que ahora toca ver. En el capítulo de 1988 se crea por mandato de ese mismo capítulo una comisión para la zona indígena que presentará en el siguiente capítulo provincial de 1989 un proyecto viable para trabajar en una zona indígena como redentoristas. Y así fue. Esa comisión ya proponía al 14º capítulo provincial, que se llevó a cabo del 9 al 15 de noviembre de 1989, un documento de trabajo en el que brindaba 5 proyectos viables para que la provincia decidiera con cuál trabajaría. Las zonas indígenas que la comisión propuso fueron la Mixteca en Oaxaca, la Rarámuri en Chihuahua, la Totonaca en la zona norte de Puebla, Veracruz, y la Tzotzilizoque de Chiapas. De estas 4, entonces tocaría elegir una solamente. ¿Cuáles serían los criterios para elegir el proyecto? Pues son estos. Tendrían que ser los más abandonados pastoralmente, que la diócesis o vicariato tenga un plan de pastoral indígena en marcha, que existe equilibrio entre nuestro carisma y el objetivo del plan pastoral, que sea una etnia relativamente numerosa, apoyo total del obispo, que se cultive la vida espiritual de los congregados, que la diócesis más desarrollada en trabajar con seglares, comunidad representativa de la provincia. Estos criterios sobre todo van a influir para escoger el proyecto en el cual los redentoristas se insertarían a trabajar, donde los redentoristas van a vivir
esta experiencia de pastoral indígena. La elección, después de 3 escrutinios intensos, quedó como sigue: el proyecto Rarámuri 8 votos, Tzotzil 4 votos y Zoque 2 votos. Por lo tanto, obtenía la mayoría el primero de los proyectos, que es el proyecto Rarámuri. Sería ubicado en el vicariato de la Tarahumara. Vamos a ver ahora dónde se irá más concretamente esta opción. En Carichí, ¿verdad? Bien, pues decidido el asunto, el capítulo da voto de confianza al gobierno provincial para decidir las concreciones. ¿Cuántos y quiénes van a ir a esa misión ahora? ¿Cuánto va a durar el proyecto? ¿Cuándo empieza? ¿Qué problema fuerte se puede presentar? Así las cosas, como modo concreto de optar por los más pobres y abandonados, la provincia asumirá un puesto de trabajo y una nueva forma de vida en el Vicariato Apostólico de la Tarahumara. Ahora, ¿cómo será la llegada de los redentoristas a la Tarahumara y cómo se dan los primeros pasos? Veamos. Comienzan los diálogos entre la provincia y el obispo de aquel tiempo, que es José Laguno Farías, en la zona de la Tarahumara, en los años 1989 a 1990. Y en 1990, el padre provincial elegido en aquel tiempo, que era el padre Chuy Garza, o Jesús Garza, emprende la fundación. Y es en mayo de ese mismo año cuando Monseñor Laguno viaja a la Casa Provincial para formalizar el contrato entre la Provincia Redentorista de México y el Vicariato Apostólico de la Tarahumara, lo cual tomaría forma en una visita por la Comisión de la Zona Indígena ante el ofrecimiento de varias zonas, y se les propone la zona de Carichí, Chihuahua. Y de esta manera iba a quedar estipulado que el vicariato cedía a la provincia por 5 años la parroquia de la Sagrada Familia en Carichí. Veamos dónde se encuentra Chihuahua. Aquí lo vemos. Y Carichí lo podemos ubicar en ese puntito negro. Y Carichí es un municipio ubicado en el centro oeste del estado de Chihuahua y con una extensión cercana a los 2.782 kilómetros cuadrados. Había sido establecido como misión jesuita en 1675 por los padres Tomás de Guadalajara y José Tardá, elegido como ayuntamiento en 1820 y considerado municipio de la República desde 1938. Este sería el lugar en que los redentoristas iniciaban la nueva fundación, que contaba con un 60% de habitantes mestizos y un 40% de población indígena. Vamos a ver ahora cómo se distribuía esta zona de misión. Bueno, ahora concretamente en Carichí se va a dividir en 3 zonas para la misión. Encontramos que la zona mestiza blanca sería la zona 1, que tendría la cabecera en Carichí. La zona Rarámuri mestiza sería la zona 2 y la zona Rarámuri sería la zona 3. Es la zona donde se encontraría concretamente la población indígena. Bien, ya se tenía entonces el terreno donde los redentoristas iban a dar su misión en medio de los indígenas. Ahora, ¿quiénes asumen el reto de vivir en Carichí? Ya se tienen estos nombramientos. En primer lugar, la primera comunidad, que es el padre Luis Saldaña como superior, el padre Carlos Espinosa y Macrino Nájera. Son ellos quienes, junto con el gobierno provincial, el domingo 9 de septiembre de 1990, reciben formalmente la parroquia de la Sagrada Familia. Así pues, en los primeros momentos se tuvo el conocimiento del terreno. Este tiempo pues significó el encuentro con un tipo de actividad completamente distinto al que se llevaba hasta ahora en el resto de las comunidades redentoristas. En una labor casi inusual para el redentorista mexicano, en Carichí se tenía que realizar las actividades propias de la vida parroquial. Esto es, sacramentos, grupos, catequesis, etc. Sin embargo, los padres Saldaña, Nájera y Espinosa se fueron dando cuenta de que la labor evangelizadora en estas tierras no podía tener como actividad preponderante el culto. Un primer paso, pues, para dinamizar la parroquia de la Sagrada Familia fue la realización de la misión popular al estilo redentorista. Esta se llevó a cabo del 12 al 26 de mayo de 1991,
Participaron los padres Jesús Garza, Enrique García, Larumbe, Saldaña, Talavera, Espinosa, David García, Rubén Jaime, Adalberto Alfaro y Jorge Ramos. El equipo se completó con estudiantes del Teologado Interprovincial San Alfonso, 10 misioneras del Perpetuo Socorro y varios misioneros seglares. Esta misión, que fue una misión por asambleas que bien ya ustedes estudiaron, se tenía el doble objetivo de la predicación de la palabra de Dios mediante pregones querigmáticos que susciten la conversión de los oyentes y de formar las asambleas familiares. En ellas se buscaba que los habitantes del lugar misionado tuvieran la experiencia de dialogar y discernir la realidad a la luz de la palabra de Dios en pequeños grupos, y pues las asambleas serían un fruto palpable de la misión y habrían de ayudar a constituir en la parroquia centros de comunión y participación. Esta misión fue muy bien respondida por la gente y de hecho las asambleas funcionaron, dando muestras claras de perseverancia. Y de esta manera, al acabar la misión, la promoción y animación de las reuniones en pequeños grupos iba a construir uno de los principales trabajos de la comunidad redentorista de Carichí. Esta renovación se dio en el año de 1992 de esta misión, y esta misión también presentó algunas limitaciones, a pesar de que pues hubo mucho fervor, compromiso y perseverancia, mostró limitaciones. Por ejemplo, la falta de estructuración en la atención pastoral ordinaria y la necesidad de acompañar más calificadamente y durante mayor tiempo la pastoral extraordinaria. La misión se tuvo solo en las zonas 1 y 2, escaseando en la zona 3, que es la zona puramente rarámuri. Esto indicaba que todavía no existía un trabajo sistemático de acompañamiento con los indígenas rarámuri, mucho menos podría hablarse de inserción entre ellos, pero se van a dar pronto pasos significativos. Estos pasos significativos se van a ir dando paulatinamente a la luz de la reflexión en América Latina y de las directrices ahora del 21º capítulo general en 1991, que acentuaba la coherencia interna en la vivencia del carisma redentorista en 3 dimensiones: en la evangelización inculturada, en la vida comunitaria y en la espiritualidad. Y en este sentido habría que subrayar que se acentúe el acercamiento material y espiritual al rarámuri, que esto se le conocería más como inculturación, que se va a dar también de manera paulatina, concretamente en la zona 3. Y aquí habría que rescatar este acercamiento con el rarámuri, y vale la pena rescatar una actitud interesante. Comenzaba a darse una apertura de la comunidad a lo que se le llama córima, es decir, esto era una especie de recordatorio a compartir que hace la persona necesitada de un bien o producto a quien goza del mismo, como puede ser maíz, frijol, pinole, comida, posada, medicinas, ropa, sin que exista la necesidad de corresponder inmediatamente con el que comparte. Esta acción suscita tanto en el que pide como en el que da un estrechar los lazos de unidad, confianza y cercanía. Este acercamiento o esta apertura a esta institución rarámuri, que era el córima, también iba a dar otro paso importante en torno a la atención pastoral al indígena. Este logro se iba a concretar ahora con la presencia de laicos. Los redentoristas van formando en los distintos pueblos de Carichí seglares comprometidos que realicen ministerios a favor de la parroquia, como catequistas o celebradores de la palabra, y se va mostrando muy buena disposición para aceptar la colaboración de laicos que trabajan temporalmente a tiempo completo y que vienen de otras comunidades redentoristas o de otros puntos del país. Otra de las cosas que también se iba dando de manera paulatina era la concientización de la injusticia. En una realidad en la que la injusticia está a la orden del día, los redentoristas de Carichí comienzan a tener la oportunidad de seguir de cerca unos casos de violación y defensa de los derechos humanos. Poco a poco van acompañando y alentando estos procesos, a la par que van descubriendo la necesidad de una capacitación jurídico-legal, de la iluminación de las situaciones desde el propio carisma y del acompañamiento y preocupación provinciales, así como también de una visión más objetiva de la realidad nacional e internacional. Entonces ahora se van a dar cambios ahora en el año de 1993. A nivel congregación,
pues está la comunidad ahora formada por el padre Macrino Nájera, Carlos Espinosa y Francisco Cuaya. Y a nivel eclesial, ya no va a ser ahora llamado Vicariato Apostólico de la Tarahumara, ahora es elevada por el Papa Juan Pablo II a diócesis. El nuevo obispo ahora es Monseñor José Luis Divilbox Martínez. Y comienza ahora un trabajo de cerca entre los rarámuris a inicios de 1994. Preferimos, como dicen las crónicas, preferimos ir a conocerlos como son, en el lugar donde viven y caminando con ellos. Así pues, los retos en la zona rarámuri, en primer lugar, implicaba la elección de una comunidad indígena donde ubicar una base, tiempos de visita a las demás comunidades, el reencuentro con el resto del equipo de trabajo, tiempos de evaluación, capacitación y planeación, comenzar a caminar ahora con ellos, y surge por lo tanto la necesidad de apoyos técnicos para el acompañamiento y un diseño cada vez más preciso para esta zona de un proyecto de acompañamiento pastoral. Ahora pues en el año de 1994 se inicia el 16º capítulo provincial. En este capítulo se pone como uno de los objetivos revisar la estancia en Carichí. Era urgente porque en el 1995 se vencería el contrato de estancia y era necesario dar una respuesta al obispo sobre la permanencia en la zona. ¿Los resultados cuáles son? Bueno, pues a raíz de los testimonios de los cohermanos que han vivido esta experiencia, de los observadores, de quienes han ido y conocido lo que se ha realizado a lo largo de estos 4 primeros años en Carichí, el proyecto Carichí ha tenido sus puntos negativos, pues en algunos casos no respondió a las expectativas que se tenían, pero esto no quiere decir que no se pueda negar lo positivo de la experiencia, ni se puede ser insensible a la influencia que ha tenido en la provincia. El capítulo pues está de acuerdo en que se renueve el contrato y pide a la comunidad de Carichí que elabore ahora un plan concreto de trabajo que permita un mayor compromiso con el indígena. Este trabajo se va a presentar, y de hecho se presentó en la segunda fase de este mismo capítulo en 1995 para evaluar. Pocos meses después, con la diócesis se firmaría el nuevo contrato por otros 5 años, fechado el 8 de septiembre de 1995. Y bueno, ahora se va a dar en la parroquia también un espacio para la participación del profectar. El profectar, ¿qué es? Es un proyecto de fe compartido en Tarahumara, en el que en primer lugar se acogen las inquietudes fundamentales de la comunidad indígena, es motivado, orientado y diseñado por ellos y acompañado por los agentes de la diócesis. ¿Cuál es el objetivo? Crear espacios para compartir la fe en el reino con los pueblos indígenas de la sierra y ofrecer medios de capacitación para fortalecer su proyecto en la historia. Y a través de este profectar y en acuerdo con las autoridades tradicionales se organizarán talleres para colaborar con los rarámuris a defender sus derechos, sus costumbres, su cultura, sus bosques y su tierra. Por eso, para el año de 1996, a raíz de nuevos cambios, en la zona 1 se acompañará la religiosidad del mestizo blanco en los momentos litúrgicos fuertes, en la vivencia sacramental y en el crecimiento de su fe, teniendo como vehículos privilegiados las asambleas familiares y distintos ministerios, catequistas, celebradores, ministerios litúrgicos, etc. En la zona 2 y 3 se acompañará la fe del mestizo rarámuri y del rarámuri, estando con ellos en su caminar histórico, compartiendo sus fiestas y costumbres y promoviendo la salud, la educación y el cuidado de la tierra. Y es en la zona 2 donde se intentará fortalecer y en algunos casos recuperar la identidad cultural, así como potenciar sus fiestas y fomentar el desarrollo de los cargos de organización rarámuri. De igual modo, comenzará a tener de modo estable ministerios que ayudarán a alentar la fe de las comunidades. De esta manera, el equipo misionero pudo palpar, dialogar, compartir los gozos y las alegrías, los dolores y las tristezas del destinatario de los redentoristas de la Tarahumara del pueblo indígena. Y en 1997 se empieza a sistematizar la experiencia en Carichí, ofreciendo a quienes quieran conocer al de pie ligero, el rarámuri Potuame, al hombre bautizado, que ha recibido un encargo de ser cuidador, ser ayudante de Jesús, seguidor del camino, que hace en su andar. Andar que no es individual, sino comunitario. En él todos caben, sus autoridades y la comunidad, los hombres y las mujeres, los adultos y los niños,
y se va a publicar esta experiencia en el libro llamado Baueraza, Haciendo Camino, en el año de 1998. Bien, pues ahora vamos a pasar a la consolidación de los proyectos. Bien, se ha dejado huella, se han sistematizado las experiencias, se han vivido y se han encarnado valores importantes del carisma redentorista y ha dado resultados. Ahora vamos a ver cómo se han consolidado estos proyectos, cómo se van dando vida, nuevos proyectos que van emanando de esta misión redentorista, que van nutriendo también el carisma de la congregación y lo van haciendo, lo van realizando en medio de esta comunidad indígena. Bien, dentro de la consolidación de los proyectos, a pesar de los cambios sufridos en la comunidad de 1998, el trabajo de los redentoristas no cejaba. Sobre todo iban acentuándose el compromiso con los indígenas. Esto es, tomaba fuerza el acompañamiento que se daba, sobre todo en la defensa de la tierra, concretamente en un lugar, San José Baquiachi. Este lugar ha representado por muchas centurias para el pueblo rarámuri un importante centro ceremonial y de reunión, constituido como ejido desde 1925 y pronto comenzó a sufrir invasiones en sus territorios y destrucción de sus bosques por parte de mestizos blancos y por blancos. En este sentido, y ya haciendo un poquito retrospectiva, desde el año de 1994, algunos laicos, conscientes de su compromiso social, venían acompañando a los rarámuri en su lucha por recuperar lo que es de ellos. A través de estos esfuerzos se había sumado también la parroquia de Carichí. Y en 1995 los entonces integrantes del comisariado ejidal de Baquiachi interpusieron una demanda contra los invasores ante el Tribunal Unitario Agrario del Quinto Distrito de Chihuahua, sin llegar a ninguna resolución. Así pues, empezaron a gestionar pláticas en 1998 en las cuales pues se vieron involucrados los padrecitos de Carichí, los redentoristas, concretamente en la persona del padre Francisco Santa Cruz Ramos. Por eso mismo los invasores y muchos mestizos blancos no veían con buenos ojos a los padres de Carichí. Sucedió pues incluso que en 1999, mientras iba de camino el padre Santa Cruz, dos sujetos enmascarados rafaguearon su camioneta con las famosas conocidas cuernos de chivo. Se le había tendido una trampa para que se detuviera en el camino, pero percatándose de que bajaban corriendo los encapuchados, decidió huir del lugar a gran velocidad. Milagrosamente él y sus acompañantes salieron ilesos. Aunque se denunció el hecho ante las autoridades, no se llegó a esclarecer en absoluto nada. Sin embargo, esto sí hizo mucho efecto en las comunidades. Muchos cohermanos quisieron apoyar al padre Santa Cruz, quien no se amilanó ante las condiciones adversas, antes bien continuó valientemente acompañando a los rarámuri. Y ya para el nuevo milenio, en el año 2000, se dan otros cambios de comunidad, pero ahora se trataba de alcanzar nuevas metas para los redentoristas de la Tarahumara. Por lo pronto, a partir de septiembre del año 2000, iniciará la puesta en marcha del nuevo proyecto Rarámuri Siglo XXI, en el que la parroquia de la Sagrada Familia, consciente de que enfrenta el reto de tener una realidad pluricultural que debe atender, quiere potenciar una pastoral donde todos quepan. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, se trata ahora de que los destinatarios, los agentes pastorales laicos y laicas, las religiosas y los sacerdotes, se trata de seguir impulsando a la parroquia hacia una comunidad de comunidades, seguidora toda ella de camino, en justicia, solidaridad, fraternidad, verdad y vida, dócil al impulso del Espíritu Santo que revitaliza los carismas. Había pues un deseo de hacer vida en Carichí una comunidad de comunidades. Y en el proyecto se sentaron las bases para un acercamiento a la realidad de las zonas pastorales de Carichí. Recordemos que había 3 zonas:
sobre todo con rasgos de gradualidad, procesualidad y continuidad, la inculturación del mensaje evangélico, la participación más activa con la diócesis y una articulación de todos los trabajos que se realizaran en la parroquia. Era una pastoral, como ahora lo entendemos, una pastoral integral. Y con la experiencia dejada por sus predecesores, el proyecto Rarámuri del siglo XXI hizo consciente la necesidad de impulsar el acompañamiento solidario de las tres zonas. Así, los coordinadores de cada una de ellas, junto con su equipo de trabajo, harían suyo el trabajo de los otros y propiciarían la participación en diversas actividades periódicas de cada zona, tales como reuniones, fiestas y eventos importantes. Así pues, se va a tener un trabajo por zonas, veamos. En la zona 1 se va a hacer un trabajo más ordenado con la catequesis, con los ministros de la Eucaristía, se va a fortalecer el trabajo de las misiones de asambleas y se comienzan a tener equipos para hospital y laboratorio, en el cuidado de la salud y más que nada también en el cuidado y en el fomento a la educación y al respeto. En la zona 2 se va a continuar con un histórico compromiso del lugar, de cuidar la madre tierra, y para ello se fueron desarrollando talleres tanto de concientización como el de práctica concreta. Se siguió acompañando la catequesis, la capacitación de celebradores que fortalecieran el proceso de evangelización en la zona. Sobre todo se fue animando la celebración de fiestas a la manera tradicional, Rarámuri, y la participación colectiva en ellas, así como la promoción de las culturas Rarámuri. Y en la zona 3 se continuó caminando con los Rarámuris en sus fiestas, retroalimentando la experiencia de fe a la manera en que ellos creen, acompañarlos en sus casas, en sus yumari, en sus fiestas, para crear confianza y percatarnos de lo que el pueblo Rarámuri en realidad pide y necesita. Se acompañó sobre todo también en la defensa de algunas comunidades respecto a sus tierras. Y en cuanto a este punto último, que es la defensa de la tierra frente a argucias legales contra los indígenas por parte del Tribunal Unitario, existió una resistencia, y esta resistencia tenía que continuar. Y por lo tanto, la realidad y la sensibilización de muchos agentes de pastoral, los cuales habían participado en el acompañamiento cercano a los Rarámuri, hizo que se decidiera canalizar estos esfuerzos de promoción indígena a través de una asociación civil, y esta asociación se constituyó con el nombre de Bogueraza AC, del 13 de febrero del 2002, con el objetivo de apoyar a las comunidades Rarámuri, en particular a las del municipio de Carichí, en la defensa de sus derechos individuales y comunitarios, de su tierra y cultura, para dar una vida más plena, lo cual traería resultados muy satisfactorios, sobre todo a partir de los cambios que se van dando en el año 2006. Porque respecto a la defensa de la tierra, el 25 de septiembre del 2007 el Tribunal Unitario Agrario restituye a Baquiachi 7.695 hectáreas. Por eso esta asociación de Bogueraza les había acompañado con asesoría jurídica y talleres de capacitación. Esta era una noticia que permitía abrigar esperanzas de que en estos tiempos las comunidades indígenas pueden aspirar a recibir un trato justo de las autoridades jurisdiccionales. Al respecto a la comunidad redentorista, podría decir que, aunque el resentimiento movía diabólicamente los corazones y que intereses espurios derrotados en los tribunales expresaban mentira y generaban violencia, el camino era claro. Hoy y siempre estamos con los vencedores después de años de ignominia. Duélale a quien le duela, nos la jugaremos con los Rarámuris. Esta es una experiencia que se rescata y a la cual precisamente se ha llegado a encarnar el carisma de la congregación, en acompañar y en jugárnosla con los Rarámuris. Esto es ponernos en riesgo, asumir el riesgo de ser redentorista en esta comunidad indígena de Carichí. Eso es lo que realmente ahora nos importa rescatar de esta experiencia, el riesgo de jugárnosla, porque si Dios se la jugó encarnándose en el mundo para mostrarnos un camino de salvación, nosotros también nos tenemos que jugar la vida y la entrega que hemos hecho en el seguimiento a Cristo Redentor para defender lo humano, lo más humano en estas comunidades. Así pues,
Un balance sintético hasta el año 2008, podríamos decir que el caminar junto con los Rarámuri Pagótuame por las montañas de la Sierra Tarahumara, el rezar y danzar con ellos para ayudar al que es padre y madre a ordenar el mundo, como ellos lo dicen, como ellos lo expresan, el solidarizarnos con su resistencia pacífica y su lucha por la vida, por la tierra, ha sido una experiencia intensa de fe y comunidad, un redescubrimiento del rostro indio de Dios y una oportunidad que debemos aprovechar para ponernos a su servicio desde nuestro carisma. El conocer y valorar la dinámica de fe de estos pueblos y el asumir con humildad, respeto y celo apostólico el papel de acompañantes es uno de los retos actuales de nuestra provincia mexicana, ahora que hemos vuelto a reafirmar que nuestras prioridades de misión, nuestras prioridades apostólicas, el sujeto es nuevamente el indígena. Y finalmente, este proceso llega a su fin, este acompañamiento a esta comunidad de Carichí ha llegado a su fin. Por eso, con esta palabra Mateterabá, Carichí, le estamos diciendo muchas gracias por todo, Carichí, en su lenguaje rarámuri. Con esto le agradecemos a Carichí esta experiencia en la cual nos ha permitido profundizar en nuestro carisma, profundizar en este misterio de encarnación y de kenosis de nuestro Redentor hacia los más abandonados y, como lo hemos visto, hacia un sujeto concreto que es el indígena rarámuri. Entonces, ya al final de una experiencia de más de 25 años y después de una serie de evaluaciones en los sucesivos capítulos provinciales, concretamente en el 21º y 22º en sus respectivas sesiones, es finalmente en el 22º, en su primera fase del capítulo provincial, en el año de 2014, septiembre, en su cuarta sesión, se toma la decisión de suprimir la comunidad de Carichí, propuesta que fue aprobada por 13 votos. Para el cuadrienio entonces del 2015 al 2018 es elegido provincial el padre Adalberto Alfaro. Ahora él tiene la encomienda de poner en marcha las decisiones de este capítulo provincial, en concreto con la entrega de la parroquia de la Sagrada Familia de Carichí a la diócesis. Y es en el 15 de febrero del 2015 que se entrega la parroquia de la Sagrada Familia ahora a los franciscanos, que asumirían la nueva dirección de la misión. Esta vida que desgastamos lentamente en esta zona rica de experiencia vale la pena vivirse. En este mundo convulso y confuso, afirmamos la certeza que desde el mundo de los más marginados, en el mundo de los más pobres, en el ámbito de los nadie, hay una respuesta y una propuesta para quien desee correr la aventura de dar sí. Porque dar de sí es darse, y esto solo es posible en lo real.